¿Qué es lo que podemos observar acá? El cerebelo se organiza en dos regiones, que es la que vimos en definición al principio, que es sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Todos estos elementos que ustedes ven acá, que se ve como un puntillado, todo esto y todas estas estructuras que se ven acá en la periferia, todas son neuronas. Con la diferencia de que hay neuronas que son más pequeñas y neuronas que son más chicas, más pequeñas o más grandes. Pero todas son neuronas. Esta región está constituida por somas neuronales. Por eso lo vemos con esta distribución. Por ende, esta región, toda esta zona, es sustancia gris, ¿sí? Que es donde se encuentran particularmente los somas neuronales, dentro, como les dije, del sistema nervioso central. No solamente esta estructura, sino toda esta estructura forma parte de tres regiones que tiene el cerebelo. Toda esta zona es sustancia gris, ¿sí? Mientras que estamos ubicados, a bajo aumento, estamos ubicados acá, ¿sí? Esta región, que se llama zona molecular en el caso del cerebelo, esta región, que es la zona de los gránulos, y la zona de las células de Purkinje. Estas células de Purkinje son las que vimos en la clasificación anatómica al principio, son las mismas, ¿sí? Están ubicadas no solamente en el cerebelo, sino en múltiples estructuras dentro del central, ¿sí? Toda esta zona es sustancia gris, simplemente porque tiene somas neuronales mayormente. Mientras que si nosotros a bajo aumento nos ubicamos en esta región más interna, en esta zona que se ve más clara, es decir, significaría esta región a mayor aumento, todo esto es sustancia blanca. Así que lo único que vamos a observar son las fibras nerviosas, es decir, resultado del axón proveniente de estas neuronas, ¿sí? Esta zona es lo que se denomina sustancia blanca. Las células de la glía pueden estar tanto distribuidas en la sustancia blanca como en la gris, es decir, desarrollan su función de sostén en las dos regiones. Mayormente se las observa en lo que es la sustancia gris, porque están desarrollando una función de sostén sobre los somas, que es la zona de procesamiento de los impulsos, donde también se van a generar impulsos nerviosos, ¿sí? Esas son las dos regiones dentro del cerebelo, donde tenemos una sustancia gris externa, es decir, en los límites de este preparado, y una sustancia blanca interna, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque después lo vamos a ver en medio del final al revés. Lo que observamos acá, esto es a mayor aumento, esto es la zona que se denomina de los gránulos. Fíjense que estos son todos los puntitos que veían cuando veíamos a menor aumento, todas estas son neuronas, y estas tienen las características particulares de una neurona de mayor tamaño. Fíjense, toda esta región es citoplasma, este se ve mejor, toda esta zona es citoplasma, ¿sí? Fíjense que el núcleo de la neurona es grande en relación con el tamaño del citoplasma. Es decir, tiene relativamente poco citoplasma y un núcleo muy grande. Este punto que ven acá, esa zona un poco más coloreada, ese es el nucleolo, ¿sí? De la célula que les mostré en el esquema. Y este núcleo tiene la característica de lo que nosotros denominamos un núcleo de aspecto vesiculoso. ¿Por qué? Porque la cromatina está muy laxa, es decir, está descondensada esa cromatina, y eso hace que se vea como una distribución como en grumos, ¿sí? Que no se vea tan oscuro, o tan denominado picnótico, tan oscuro ese núcleo, ¿sí? Como sí lo pueden ver en estas neuronas de menor tamaño, donde la cromatina está más condensada, simplemente por esa diferencia. Esto habla del estado funcional de la célula, es decir, como saben, mientras más descondensada esté la cromatina, más funcional es esa célula, ¿sí? Estas células son las de Purkinje, o también denominadas Golgi-1, es otra manera, pero es la misma célula. No mucho más que eso. Más descondensada, más funcional. Sí, es un concepto de biología, digamos. Es decir, mientras más descondensada está la cromatina, más está favorecido el hecho de que se puedan llegar a sintetizar nuevas proteínas o puedan interaccionar con distintos factores de transcripción y ese tipo de cosas, ¿sí? Nada más que eso. Esta región en donde ya no ven somas neuronales, a mayor aumento, esta es la región de la sustancia blanca. Encontramos fibras nada más, ¿sí? Estos núcleos que ven acá, este de acá, estos son astrocitos. Los astrocitos con función nutricia, toda la historia. Estos son los núcleos de astrocitos.
Nosotros con esta coloración que es hematoxilina y eosina no vemos las prolongaciones del citoplasma. Recuerden que para hacer eso tenemos que hacer una impregnación metálica. Es decir, en nuestro caso lo que hacemos es impregnación argéntica. Si no hacemos impregnación argéntica, lo único que vemos son los núcleos, ¿sí? Estas son las células más grandes. Fíjense que tienen un núcleo redondo. Tienen núcleos redondos u ovales. Fíjense que la cromatina también está descondensada y son núcleos bastante grandes. Todos estos son astrocitos, ¿sí? Dependiendo si están en la sustancia blanca o en la gris, tienen una clasificación distinta, ¿sí? El otro elemento que se observa acá son... Este de acá, este núcleo más pequeño y más condensado, este es un oligodendrocito. Un oligodendrocito. Fíjense la diferencia entre este núcleo y este de acá. Este es más pequeño, se habla de más pignótico, porque la cromatina es más condensada simplemente, a diferencia de este núcleo que es el del astrocito. Este es un oligodendrocito y este es un astrocito. Recordando siempre que lo único que vemos es núcleo, no vemos citoplasma, ¿sí? El otro elemento de del sistema nervioso central, que vemos es la médula espinal, es decir, la que se encuentra ubicada en la columna vertebral, ¿sí? Esta tiene una distribución de sustancia blanca y gris distinta. La sustancia blanca es esta que ven en la periferia. ¿Ven esa región que se ve menos coloreada? Toda esta zona, todo eso es sustancia blanca. Mientras que esta región, que hace recordar, si uno tiene un poco de imaginación, a las alas de una mariposa o una forma de H, si uno tiene menos imaginación, esto, depende, le doy los opciones, esta zona es la sustancia gris. ¿Ven que tiene como dos zonas? ¿Sí? Esta de acá y esta de acá. Y esta zona que ven acá, este es el conducto del epéndigo. Es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. En esta zona es donde vamos a ver las células ependimarias, ¿sí? ¿Qué características tiene? Que es uno de los componentes de la glia. Dentro de lo que se denomina asta anterior de la médula espinal, encontramos, fíjense que todavía estamos a bajo aumento, estas células, que son muy grandes en relación con las otras, que se denominan motoneuronas en la médula espinal. Son neuronas motoras. Lo que hacen simplemente es llevar un impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia, fundamentalmente, el músculo esquelético, ¿sí? Todas estas son motoneuronas, es decir, son neuronas motoras, particularmente ubicadas en lo que es médula espinal asta anterior. ¿Qué características a mayor aumento tienen estas células? Esta es una motoneurona, ya observada a mayor aumento. Toda esta zona más dilatada es lo que se denomina como soma neuronal, ¿sí? Mientras que se pueden ver parte de las prolongaciones, no todas, pero parte. Esta zona donde ya casi no se ve esta coloración basófila, que denominamos esta coloración basófila, que habla del hecho de que hay organelas en esta región. Esta zona posiblemente sea el cono de surgimiento del axón, es decir, el lugar desde el cual surge el axón, ¿sí? Como saben, para ver prolongaciones hay que hacer impregnación, no queda otra. Pero en esta zona donde ya casi no se ve esta basofilia, dada por la presencia de organelas, esa zona se puede denominar como cono axónico o la zona de surgimiento del axón. Esta célula, esta región, se ve, no es de las mejores fotos, pero esta región central un poco más clara, este es el núcleo de la neurona, ¿sí? Puede tener uno o más nucleolos, es decir, las características, sin importar el tamaño, son las mismas en todas las neuronas. Son las que vimos en la anterior, las Golgi o Purkinje, son las mismas características, solo que este es bastante más grande, ¿sí? Este es el soma, la distribución del soma, y estas son posibles prolongaciones. ¿Qué otros elementos? Vemos elementos de sostén, es decir, estos núcleos, otra vez, estos más grandes, más laxos, estos son astrocitos, ¿sí? Simplemente, en este caso, función nutricia. Otro elemento que no vimos en las fotos anteriores
Este núcleo bien pequeño que tiene una forma como en coma, esta es una microglia. Esta de acá. Fíjense la diferencia de tamaño con el resto de las células que observan. Es la más pequeña, ¿sí? Esta es la microglia, es la que desempeña funciones de tipo fagocíticas. Dentro del sistema nervioso central se encuentran, digamos, muy poco expresadas, se encuentran muy pocas, salvo que haya un estado patológico. En ese caso se encuentran muy ampliamente distribuidas, pero si no las encuentran en un número muy bajo. A diferencia de lo que pueden observar los astrocitos, por ejemplo, que se encuentran en un número mucho mayor. Este de acá, esto es un capilar sanguíneo. Este de acá. En este caso se ha cortado de forma transversal, es decir, el capilar discurre así, corre así, yo lo corté así, ¿sí? Esta célula que se ve acá es una célula endotelial, es decir, una célula epitelial que tapiza el vaso sanguíneo, nada más. Y esto, digamos, es la membrana de ese vaso sanguíneo y eso posiblemente sangre, ¿sí? Esto es un capilar. Siempre porque lo aclaro, a veces se puede confundir con microglia. Porque el núcleo también tiene una forma de coma, con la diferencia de que es más pequeñito esto, ¿sí? Otro de los elementos, de nuevo, oligodendrocito, este de acá. Siempre acá estamos ubicados dentro de lo que es sustancia gris, ¿sí? ¿Sí? Porque encontramos neuronas en esa región, como podemos ver esa motoneurona ahí. Oligodendrocito, astrocito, astrocito. Y acá también observamos astrocitos, pero en este caso fíjense que ya no hay neuronas, acá estamos en sustancia blanca, ¿sí? Dentro de la médula espinal, en este caso particular. Otro de los elementos que vemos, el último de la glía, son las células ependimarias. En este caso lo vemos tapizando el conducto del epéndimo, ¿sí? Que es la zona por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Todas estas células son células ependimarias. En la mayoría de los casos forman un epitelio simple cúbico, en la mayoría de los casos. A veces pueden llegar a formar un epitelio simple cilíndrico o lo que se llama biestratificado, es decir, con dos capas de células. Pero eso depende, ¿sí? Acá en la mayor parte es un epitelio simple. Fíjense que están ubicadas todas las células en una misma región. Todas estas células son células ependimarias. Por una parte tapizan los diferentes conductos o regiones o cavidades dentro del sistema nervioso central, y la otra función que tienen es producir líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En los ventrículos laterales. Bien, pero ahora hablamos de llevar impulsos, traer impulsos, pero ¿cómo se transmiten los impulsos nerviosos? ¿Sí? Cuando a una neurona llamamos a ver el proceso de sinapsis, que es el otro proceso de transmisión de impulso, cuando una neurona recibe un determinado impulso nervioso proveniente de otra neurona, va a estimular a esta célula y se sabe que la membrana citoplasmática de estas células está polarizada. Se habla de que está polarizada porque tiene cargas, normalmente o en reposo, tiene cargas positivas en la zona externa de esa membrana y carga negativa en la zona interna. Esto habla de que está polarizada y tiene un potencial, ¿sí? Potencial de transmitir una corriente eléctrica. En el caso de la neurona, cuando se encuentra en un potencial que se denomina de reposo, normalmente tiene un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Eso habla de un potencial negativo, porque internamente tiene cargas negativas esa membrana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando llega ese impulso nervioso? Cuando llega ese impulso nervioso, lo que hace simplemente es abrir o favorecer la apertura en la zona donde entra ese impulso nervioso de canales iónicos de sodio, particularmente. Lo que sucede es que entran grandes concentraciones de sodio al interior del axón, en este caso en particular, y cambian ese potencial de membrana que era negativo, lo cambian por un potencial de membrana que es positivo, ¿sí? En este caso asemeja un 40 milivoltios, 30 milivoltios más o menos. Ese cambio genera una corriente eléctrica, ¿sí? Esa corriente eléctrica se va a transmitir a lo largo de todo el axón. Tengan en cuenta que este proceso dura milisegundos, porque ni bien se cambia la carga en el interior de esa membrana, se cierran esos canales de sodio, abre el potasio y el potasio empieza a salir.
Entonces lo que hace es devolver a esa membrana el potencial negativo, ¿sí? No es que es un proceso que dura mucho tiempo, no. Dura muy pocos segundos, pero una vez que se produjo esa despolarización, que se denomina este cambio de potencial, se transmite punto a punto a lo largo de toda esa membrana, ¿sí? Porque estos iones sodio, si bien pasan desde la región donde entró ese impulso, pasan hacia la región siguiente. Esta zona vuelve a tener el potencial negativo y esta zona se despolariza, y así sucesivamente, ¿sí? A lo largo de todo el axón. Hay una diferencia particular entre cómo se transmite ese impulso nervioso, si la fibra es mielínica o si es amielínica. Como recuerdan, en el caso de un axón de tipo mielínico, esa transmisión del impulso nervioso se transmite a nivel de lo que llaman nódulos de Rambier. No se transmite a lo largo de todo el axón. ¿Por qué? Porque en esas zonas, que se denominan nódulos de Rambier, donde el axón no tiene la cobertura de mielina, hay grandes concentraciones de canales, ya sea para sodio y para potasio. Este caso en particular, cuando entra un impulso nervioso, se produce una despolarización a este nivel y las grandes concentraciones de sodio que entran pasan inmediatamente hacia el siguiente nódulo de Rambier, ¿sí? Acá sale potasio, vuelve a tener ese potencial negativo la membrana, es decir, pasa un potencial de reposo y ese impulso se transmite al siguiente nódulo de Rambier, ¿sí? Toda esta zona que está cubierta por mielina es un aislante eléctrico, es decir, en esa porción no se produce transmisión del impulso. ¿Qué hace esto? Que el impulso sea saltatorio. A esto se le llama impulso nervioso de tipo saltatorio. Obviamente, esta transmisión del impulso es mucho más rápida que esta, ¿sí? Porque en el caso de que no haya vaina de mielina, ese proceso de despolarización y repolarización se produce a cada punto de esa membrana citoplasmática, ¿sí? Entonces, esta es una conducción del impulso más lenta, mientras que esta es una conducción del impulso mucho más rápida, ¿sí? Generalmente, las fibras o axones mielínicos se ubican en regiones donde el impulso tiene que recorrer largas distancias, ¿sí? Mientras que si las distancias son más cortas, suele bastar con un axón amielínico. Es decir, pues la distancia es corta y el impulso llega rápido igual. Pero si la distancia a recorrer es demasiado larga, con esto se demora una hora y capaz que uno se pinchó el dedo y a la hora se da cuenta que le duele. Eso es lo que sucedería si la transmisión del impulso no fuera lo suficientemente rápida. En cambio, en este caso, hace que en el caso que sea necesario, que las distancias sean muy largas por recorrer por ese impulso, los axones son mielínicos. Entonces la transmisión de ese impulso es de tipo saltatoria, ¿sí? Esto habla de la transmisión de ese impulso a lo largo del axón, de una neurona. A esta neurona le llegó un estímulo, transmitió ese estímulo en forma eléctrica a lo largo de todo el axón, ¿sí? Este es un impulso eléctrico. Para diferenciarlo de la otra forma de transmisión de impulsos, que es el proceso sináptico, ¿sí? El proceso sináptico es simplemente una relación que se llama de contigüidad entre dos neuronas que garantiza que se transmite ese impulso nervioso de una a la otra, ¿sí? No necesariamente los procesos sinápticos tienen que ser entre dos neuronas. Puede ser entre una neurona y una célula muscular esquelética, entre una neurona y una célula muscular lisa. Pero siempre una neurona. La generadora, sí. Es decir, a esa neurona le llegó un estímulo y esa neurona es la capaz de transmitir ese estímulo nervioso, ¿sí? Todo lo que es células musculares, ya sea lisas, esqueléticas, células glandulares, son lo que se llama células efectoras o células Viana, ¿sí? Es a donde va a llegar ese estímulo nervioso de respuesta proveniente del sistema nervioso central y esa célula va a generar una determinada función. Se va a contraer, se va a relajar, va a generar proteínas o no, respondiendo al estímulo que le llegó de la neurona, ¿sí? En el caso de la sinapsis, de la que voy a hablar particularmente es una sinapsis de tipo químico, pero existe una sinapsis de tipo eléctrico. Es decir, los componentes son más o menos los mismos, es decir, hay una neurona que se llama presináptica, que es de donde viene ese estímulo nervioso eléctrico que ha recorrido todo el axón y llega hacia el extremo de ese axón, que se suele denominar botón terminal,
todos estos componentes dentro de lo que es la neurona presináptica. El otro componente es la hendidura sináptica. Esta hendidura sináptica es un espacio de unos 20 a 30 nanómetros, más o menos, que separan a la célula presináptica, que es neurona, de la célula postsináptica, que puede ser neurona o no, dependiendo del caso, ¿sí? Por eso se habla de que hay una relación de continuidad, no de continuidad. No hay una relación de continuidad de una estructura con la otra, porque están separadas por la hendidura sináptica, ¿sí? La continuidad que se da es funcional. Este otro elemento es la célula postsináptica, ¿sí? La que va a recibir ese estímulo. Puede ser neurona o no. Esta misma estructura, en general, con esos tres elementos, tiene una sinapsis eléctrica. Con la diferencia de que en la sinapsis eléctrica lo que se pasa de una neurona a la otra son iones, ¿sí? La relación es casi la misma, pero se transfieren iones desde la neurona presináptica hacia la célula postsináptica, ¿sí? Se transmite una corriente eléctrica. Esta sinapsis es más común o es muy distribuida y se encuentra ampliamente distribuida en invertebrados. En los vertebrados casi no se ve, ¿sí? La sinapsis que más se desarrolla es la sinapsis de tipo química. En el caso de la sinapsis química, para cerrar la diferenciación con la eléctrica, es que lo que se transfiere o lo que se libera desde la neurona presináptica hacia la postsináptica son neurotransmisores. Estos neurotransmisores son componentes o son sustancias de naturaleza química. Su naturaleza química puede ser distinta, puede ser óxido nítrico, pueden ser catecolaminas, puede ser dopamina, dentro de los más ampliamente distribuidos, pueden ser péptidos pequeños, puede ser acetilcolina, por ejemplo. Cualquiera de esos neurotransmisores son los que se van a liberar desde la neurona presináptica hacia la postsináptica, ¿sí? Esa es la diferencia con la sinapsis eléctrica. La otra simplemente se transfieren iones, esta necesita neurotransmisores, ¿sí? ¿Cómo se produce el proceso de sinapsis? Una vez que llega ese impulso eléctrico, es decir, que venía aumentando la concentración de iones sodio, cuando llega ese impulso acá, en lugar de abrir canales de sodio, abre canales de calcio. Esa apertura de canales de calcio lo que hace es favorecer la transferencia de estas estructuras, que se llaman vesículas sinápticas, hacia la región del botón terminal, en primera instancia. Una vez que se encuentran cerca, existen dos formas de liberar ese neurotransmisor. Una es directamente por fusión de la membrana de esta vesícula con la membrana plasmática de la neurona presináptica, ¿sí? Hay fusión, intervienen distintos grupos de proteínas, se produce la fusión y se produce la liberación de ese neurotransmisor a lo que sería la hendidura, ¿sí? Ese neurotransmisor que se libera a la hendidura va a unirse con receptores específicos para el neurotransmisor que se libera, que se encuentran ubicados en la superficie de lo que es ya la célula postsináptica, ¿sí? La otra forma de liberación, esa es una forma, la más común, la más estudiada. Otra forma es la porocitosis. En ese caso no hay fusión de membrana, sino que lo que sucede es que en la membrana o la vesícula en sí se retiene, es decir, se une sin fusionarse por complejos proteicos a la membrana citoplasmática y se abre un poro, ¿sí? Se abre un poro por reorganización de la membrana. Ese poro permite la liberación del neurotransmisor sin que las membranas se fusionen. Una vez que se vacía esa vesícula sináptica, se puede reciclar o ya se puede llenar nuevamente de neurotransmisor para volverse a usar en otro proceso sináptico, ¿sí? Lo que vaya a suceder acá depende de la célula. ¿Por qué? Les digo esto porque hay sinapsis tanto estimuladoras como inhibidoras. No quiere decir que una vez que llegue este neurotransmisor, sí o sí, la neurona que esté acá tiene que transmitir de nuevo el impulso. No, puede ser que se inhiba. En el caso de ser estimuladora, de nuevo se abren canales de sodio y se produce otra vez la corriente eléctrica. Es decir, de nuevo el proceso anterior. Otra opción es que se abran canales de cloro. Entonces la membrana se hace más negativa, es decir, ese potencial de membrana se hace más negativo y la llegada de un impulso no va a estimular esa neurona. Entonces hablamos de una sinapsis estimuladora o inhibidora. Eso depende de la función que desempeñe la célula y del tipo de neurotransmisor que se una.
¿sí? Otra cosa que puede suceder son funciones o cuestiones más complejas. Estos receptores pueden estar asociados a proteínas G, ¿sí? Esa es otra opción. En ese caso, la respuesta de esta célula va a ser más lenta, lógicamente. Se va a haber un tiempo, porque se van a generar nuevas proteínas, se va a inhibir la expresión de algunas proteínas en un proceso más largo, pero más complejo, ¿sí? Como les he dicho, esta célula puede ser neurona o no, ¿sí? En cuanto a sinapsis química, recuerden que siempre a la neurona le llega un estímulo nervioso desarrollado por una sinapsis de tipo química, si estamos hablando de un vertebrado. Toda la membrana de la neurona, que es una característica particular de la neurona que la diferencia de otras células somáticas, es excitable, ¿sí? Porque esa membrana está polarizada y puede transmitir ese impulso de tipo eléctrico a lo largo del soma y de todo el axón. Una vez que ese impulso eléctrico llega al extremo de estos axones, que se denomina botón terminal esta región, para pasar ese estímulo de una neurona a la otra, o de una neurona a otra célula, se produce un proceso de sinapsis, ¿sí? Donde la estructura no hay continuidad entre una célula y la otra, sino que hay contiguidad, porque hay una pequeña separación entre las dos, ¿sí? Y nada más.